Buenas tardes, bienvenido a Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada. Estamos aquí en este programa Pluralidades, en donde en esta ocasión hemos decidido abordar este tema que es un tanto controversial. La conmemoración de los 500 años de la instalación del primer cabildo en América continental, que fue pues la ciudad de Veracruz. Esta tarde me da muchísimo gusto recibir a dos comunicadores a quienes pues admiramos por el trabajo que han desarrollado a lo largo de varios años ya, aunque ellos se ven jóvenes, pues ya tienen algunos años de experiencia. Me da mucho gusto recibir al maestro Porfirio Castro Cruz. Buenas tardes. Muchas Porfirio. Gracias por la invitación. Bueno, Porfirio es egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Cristóbal Colón, tiene una maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana y con mucha experiencia en el trabajo pues cultural de las instituciones públicas como el Centro Veracruzano de las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y Emilio Cuevas Tejeda, que es Buenas tardes. Casi una institución en el periodismo cultural, sobre todo. Lo recuerdo muy bien cuando él trabajaba en el Decano de la Prensa Nacional, el Dictamen, y después, pues casi tres décadas en el un canal. Poquito más, en Telever. 33 años. 33 años, Emilio. Sí. Pues sí, se dice mucho. Y además, un hombre que se dedica mucho a leer, casi es promotor cultural, Pues sí, porque está también al pendiente de todas las novedades literarias, de cursos, diplomados y viajes, un viajero inagotable que siempre está presente en todas las ferias del libro, buscando siempre todos los acervos culturales. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, qué bueno que estamos aquí, es el tema principal sobre todo, ¿no? Sí, claro, esta conmemoración de los 500 años que se volvió un tanto polémico luego de que se solicita que haya una disculpa pública del gobierno de España y pues del propio Vaticano. Sí, claro. ¿Cómo notas esto, Porfirio? Bueno, mira, primero sí es conmemoración, porque por ahí ha estado que sí es festejo, que sí es una celebración. Es una conmemoración partiendo de que vamos a conmemorar que el 22 de abril del 2019 se cumplen 500 años de que la expedición comandada por Hernán Cortés desciende a la costa y empieza la exploración que más tarde pues daría paso a la conquista de México. Bueno, es lo que conmemoramos. Ahora, muchos citan como que el 22 de abril se constituye este cabildo. Mira, como no hay un documento en donde nosotros podamos dar fe de que eso sucedió exactamente ese día, los investigadores, por ejemplo, Judica Hernández Aranda, la arquitecta y doctora Sara Sanz, la propia cronista de la ciudad, mencionan que en los siguientes días a ese desembarco es que se conforma este primer cabildo que da origen a la Villarrica de la Veracruz, hoy nuestro ayuntamiento. Ahora, también me interesa precisar, no es lo mismo hablar de villa o ayuntamiento, de ciudad, de municipio o de puerto, claro, porque la gente lo confunde y utiliza las palabras como sinónimo. Entonces, ¿qué dicen? La ciudad de Veracruz va a cumplir 500 años. No, el título de ciudad le es confirmado por Felipe III hasta el año de 1615. En prácticamente 2 meses y días estaremos cumpliendo como ciudad apenas 404 años. Lo que se conmemora es como ayuntamiento. Okay. Bueno, ahora, en términos de esta disculpa que el presidente de la República tuvo a bien mandar esa carta, es un tema absolutamente polémico. Yo, si me lo preguntas, a mí no me hace falta ninguna disculpa. Creo que fueron hechos que sucedieron en otra temporalidad, ni los anteriores éramos nosotros, ni los que estaban de aquel lado. Pero sí es conveniente aclarar que no es el primer país o el primer dignatario que solicita una disculpa pública, ni tampoco es el primer gobernante, por ejemplo, refiriéndonos al rey de España, el primero que se excusa o que da una disculpa pública. Es algo que ya ha sucedido en distintas ocasiones, con distintos motivos. Yo creo que se polemizó de más. Y mira, lo vemos, por ejemplo, con el gobierno de Cataluña, que ellos
dieron esta disculpa por estos excesos que se cometieron, pero digo, fueron otros momentos. A lo mejor para algunos sí lo consideren importante como para subsanar y cerrar un ciclo. Para mí no es necesario. Creo que estamos en otro momento histórico. Correcto. Emilio Cuevas, ¿tú qué opinas? Pues así es, así en otro contexto, y ya se han dado las debidas disculpas a lo largo de varias décadas, en todos momentos ha habido esto. Y sí, yo creo que estoy de acuerdo que es una conmemoración, es de la llegada de estos conquistadores, la presencia de otra cultura, de otras culturas, porque además no tan solo aquí era la presencia de los españoles, sino que venían ellos formando otras culturas también. Hay que recordar que, bueno, pues también como los romanos habían conquistado España, ellos eran herederos de esto, también los árabes, o sea, todo esto nos va llegando a nosotros y entonces nos conforma como otra cultura. Es el encuentro como de dos culturas, ¿no? La cultura que estaban, las culturas indígenas aquí y las culturas que vienen de allá en el mar, que a su vez ellos estaban conformados, no era una cultura pura, nada más, no, ellos tenían a su vez varias raíces a lo largo de varios siglos. Los españoles traían esto. Entonces sí es una conmemoración de esta presencia, de este encuentro que se da, y pues no, y también estoy de acuerdo con lo que dice Porfirio en lo de 500 años de la fundación de Veracruz. No, Veracruz fue itinerante, la ciudad fue itinerante hasta 1600 aproximadamente, es cuando ya se establece en lo que hoy es la ciudad de Veracruz, o lo que hoy tenemos así como Veracruz, claro, ciudad y puerto. Serían 100 años más tarde de la llegada de ellos en 1500. Sí, porque realmente lo que se conmemora es la conformación del cabildo, de que estamos en el sitio que hoy ocupa la ciudad de Veracruz, aunque en 1599 el virrey, conde de Monterrey, el exhorto para que se regresen a este punto siguiendo la instrucción del rey. Realmente la mudanza se concreta hasta 1602. La gente no se quería regresar a lo que hoy es la ciudad de Veracruz. Era insalubre, había muchas enfermedades, no había agua potable. ¿Por eso se dirigen hacia Ahuislán? Claro. Sí, hacia Coahuila. Sí. Ahí fue porque como había una bahía que le daba abrigo a estas naves que venían y con la que transportaban pues todos estos bienes. Pero ¿qué pasa? De ahí tienen que retroceder hacia 1525, hacia el río Huitzilapan, lo que hoy es la Antigua. ¿Por qué? Porque había un afluente pluvial que les podía dotar de lo que podríamos decir que era el agua potable de la época. Aparte, había tierras más fértiles para el cultivo, lo que no sucedía en este lado, que eran puros arenales. Entonces, prácticamente los tienen que obligar a que se regresen a ese sitio. ¿Y por qué los obligan? Porque el emplazamiento portuario seguía estando en San Juan de Ulúa. Eso era lo que determinó que volvieran a retornar al sitio original de fundación. Entonces, pero esto realmente se sabe que ya hasta 1602 es cuando se establecen en este lugar, y de hecho, por ejemplo, hay una serie de cartografía, de mapas antiguos, en donde todavía en 1600 eran unas cuantas casitas que se le llamaban ventas de buitrón. Sí. No se referían a este lugar ya como la Nueva Veracruz. Era inhóspito el claro, lugar, por eso se habla incluso luego de tantas enfermedades, las plagas que hay, y ahí comienza toda esta serie de aspectos religiosos en donde tenemos luego hasta el patrono de San Sebastián, San Sebastián, supuesto. Y yo creo que todas estas inclemencias que tuvieron que padecer quienes nos precedieron, pues es lo que hace que, hablando en un término positivo de la constitución física, de la raza, de la gente de Veracruz, es lo que le da su fortaleza, el que tuvieron que irse adaptando pues a todos estos embates que había en este lugar. Bien, gracias. Sí, los testimonios de los viajeros que vienen de allá, de Allende del Mar, es la primera impresión de Veracruz es terrible, y es casi en todos, que se diferencia ya cuando se van, que añoran todo lo que han encontrado en este país. Bueno, en ese entonces, claro, ellos lo que escriben, si te ves a Madame Calderón de la Barca, ella al llegar en más o menos en 1836, después es la esposa, ella y su esposo son los ministros plenipotenciarios que manda España una vez que reconoce
y que había ya dado una disculpa de lo que había acontecido en la conquista. Esto ya es 1830 más o menos. La impresión de ella es terrible, de lo que ve de Veracruz, así como que es muy inhóspito, ven los nopos que ellos no los conocían, y entonces esas cuestiones del mar, el calor, Sí. todo esto, entonces para ellos era terrible, terrible, terrible la primera impresión de Veracruz, y la cantidad de gente y lo que tardaban en bajar, en desembarcarse de las naves a lo que es San Juan de Ulúa, o a lo que era el incipiente puerto de Veracruz. Claro que ya vino hasta la época porfirista. Sí, ¿no? ya sería es- otro siglo después, eso, cuando claro. ya se dan las condiciones de la creación del puerto, pero antes era, y estábamos viendo imágenes que antes amarraban de San Juan de Ulúa, amarraban las naves una tras otra, o sea, hay unas litografías donde se ve claramente de las argollas de San Juan de Ulúa que hay 4 embarcaciones amarradas una tras otra, porque no había el espacio suficiente y se tardaba muchísimo para bajar. Y bueno, y las condiciones eran lo que más se quejaban, ¿no? El calor, o las tormentas de arena. Todo esto de alguna forma se encuentra documentado en la exposición que está ahí en el Museo de San Carlos, donde también por ahí estás otorgando visitas guiadas. Algunos apoyos. Fíjate que precisamente lo que mencionaba Emilio, este puerto artificial que se hace con Porfirio Díaz, que lo hace Wickman Dickinson Pearson, se inaugura el 6 de marzo de 1902. Entonces, a ese día, que pasó hace algunas semanas atrás, en el marco de los 117 años de este inicio del puerto artificial, la Administración Portuaria Integral decidió pues no dejarlo pasar por alto, entonces organizar una exposición que se llama Veracruz, Ciudad Portuaria, porque a final de cuentas estamos correlacionados el puerto con la ciudad. Totalmente. Es una historia compartida entre ambos. Entonces sí, efectivamente la exposición, aunque se centra al puerto, habla de estos periodos que tuvo, desde que llegan los españoles y hacen este primer emplazamiento en San Juan de Ulúa, hasta prácticamente el puerto, que se está ampliando ahora en el siglo XXI, y pueden encontrar una serie de imágenes desde, por ejemplo, litografías, grabados, hasta que aparece ya la fotografía en 1839, y podemos ir viendo cómo se va transformando la Veracruz hasta lo que hoy conocemos. Que sería muy importante que estudiantes, alumnos de las diferentes instituciones educativas solicitaran una visita ahí, ¿no? Sí, claro, fíjate que... Bueno, perdón, a propósito de lo que estás hablando del puerto, yo traje este libro que acabo de adquirir, y es Estampas del Veracruz Antiguo, hecho nada menos que por José Pérez de León, un connotado periodista veracruzano, cronista que durante años, durante varias décadas, tuvo un suplemento cultural. Sí. Era partícipe de el Remate Dominical, era donde publicaba las fotos del Veracruz. Él en 1970 y tantos se publica este libro, y es donde están imágenes de lo que estamos hablando. Mira, sí, es una joya que lo hayas encontrado, curiosamente hoy, que es la entrevista, porque vale la pena, no nada más aquí por el texto que contiene, las fotos sino sobre originales, todo las imágenes. Las imágenes fotos originales son maravillosas. Del puerto, la grúa que trajeron Pearson. Mira, que están fotografías de los trabajadores y todos del puerto. Y que a final de cuentas, eso no solo marca el desarrollo de Veracruz, sino el desarrollo del México ya moderno. Claro. Porque es el puerto que sigue siendo el principal puerto de acceso a México, pero también cuando hacen esas obras, hacen una serie de obras periféricas. Poco antes introducen el ferrocarril, de ahí después de la inauguración del puerto, 5 o 6 años después, meten la energía eléctrica. Entonces todo eso genera un cambio en lo que hoy es Veracruz y en lo que es México. A mí en lo personal me gusta esta fotografía del Veracruz. Sí, donde se ve el Palacio Municipal. Y lo que hoy sería nuestro Zócalo, Plaza de la Constitución, con una arquitectura totalmente diferente, muy sobria. Es una imagen de finales de 1800 sobre 1880, que la pueden consultar. Hay una réplica original en el Archivo y Biblioteca Históricos de la ciudad, en un fondo que se conoce como Mauro. Esta es la parte de lo que es la
Iglesia del Santo Cristo, Sí, mira. la primera ermita que se hace en Veracruz, allá por 1605, 1606. Es la Alameda, aquí se aprecian los inicios de la Alameda, y solita la ermita o Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje, en los límites de la Huaca. Estaba apreciando Fuera de la ciudad, estaba fuera de cuando la me ciudad. permitiste, Sofía, si te das cuenta tenía color la ermita. Sí, porque claro, la aquí conocemos de se blanco, nota. pero ahí La se vemos nota siempre de blanco. que en algún momento estuvo pintada y esa es una imagen que por lo menos debe haber sido de fines del 19. Fíjate. Aquí se comprueba que no nada más en Tlacotalpan se pintaban las casas de Claro. Toluca. Por supuesto. Por supuesto. Y fíjate que es bien importante esto que dices. Tenemos un archivo y biblioteca históricos de la ciudad de Veracruz. Tenemos esta exposición que es momento oportuno de que tanto estudiantes como todos los veracruzanos debiéramos de asistir para conocer todos estos aspectos que parece increíble, pasan de largo para todos. Sí, y mira, es interesante porque la exposición es gratuita, no tiene ningún costo de acceso, y lo que me mencionabas de que los estudiantes fueran, lo único que se solicita es que el maestro de la institución educativa o un padre de familia vaya al inmueble, al antiguo Hospital Militar de San Carlos, agende una visita y la administración portuaria en su compromiso con la sociedad les manda un autobús, los van a buscar a la escuela, los llevan a la visita, les ponen un guía y al término de la visita los devuelven a su centro educativo. Oye, pues ya más no se puede hacer. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con esta charla con los comunicadores, bueno, el maestro Porfirio Castro Cruz y este talentoso hombre Emilio Cuevas Tejeda. Esta época de vacaciones, visita Ignacio de la Llave, la popular Mixtequilla, un rinconcito veracruzano que te ofrece pasarla muy bien. En Semana Santa, los ríos del Camarón, Punta Limón, El Salto y el río y laguna de los Reacomodos te esperan con los brazos abiertos, con su gente cálida y amable, para que en un ambiente natural, rodeado de agua, árboles y el cantar de las aves, lo disfrutes en sana convivencia con la familia y amigos. En Zapotal número 1 contamos con el museo que alberga al dios del inframundo, Mictanticutli, tallado en barro crudo que data de los años 500 y 800 de nuestra era, formando parte de la cultura Las Remojadas. En su traza urbana destacan dos estructuras arqueológicas construidas con tierra apisonada, el Cerro del Gallo y el Cerro de la Gallina. También existe otro edificio, el Templo del Inframundo, donde se encuentra el culto a los muertos. Visitar el cerro o volcán de lodo, un capricho de nuestra naturaleza, el cual a través del tiempo ha venido creciendo y creciendo. Se encuentra en la comunidad del Salitral. Después de realizar su recorrido, llega la hora de disfrutar de una gran variedad de sabores en la amplia gastronomía del pueblo, como son los ricos antojitos de Doña Eli, las deliciosas tortas Carlos de Don Titillo, el comedor regional Jarocho de Ariadna, los ricos y deliciosos tamales de lotes de María Marcelo, los pollos asados al carbón y a la leña de la prima, el caribeño y la chilanga, un ambiente familiar en el restaurante Chedraui frente al parque y restaurante Callito el de Juan B, las ricas botanas del Birro y Viterbo con la mejor longaniza de la región, un amplio surtido en el mercado municipal donde encuentras la comida corrida con el amigo El Coco. Ya en la tarde visita con tus hijos el Parque Hidalgo, donde podrán divertirse en los juegos infantiles, mientras que tú disfrutas del atardecer en la Plaza Cívica, tomando una rica y deliciosa agua fresca del amigo Aarón Blas. Por supuesto, en la noche no puede faltar el antojo de las tostadas El Indio Verde, las tortas y malteadas Terán, los ricos tacos del Oso Yogi y los tacos mix frente al parque. Sin lugar a dudas, la Mixtequilla, un bonito lugar para pasarla de lo mejor. Y para su descanso, visite los hoteles que también le ofrecen una buena comodidad en su estancia. Ni lo pienses más. En vacaciones, visita Ignacio de la Llave, la Mixtequilla, Veracruz, México. Ayuntamiento de Ignacio de la Llave, Presidencia Municipal, Ingeniero René Antonio Cruz Hermida, Administración 2018-2021, Comunicación Social. Vamos por buen camino.
Continuamos con los promotores culturales Porfirio Castro Cruz y Emilio Cuevas Tejeda. A ver, otra de las cuestiones que, bueno, ya visualizamos todo este entorno con respecto a la ciudad de Veracruz, que si la conmemoración, que la disculpa oficial o no. Ahora, ya está todo este preparativo de la conmemoración, pero vemos una gran diversidad de grupos que lamentablemente se han integrado, algunos que son creadores, artistas y demás, intelectuales, están dentro de la fundación de los 500 años. Luego hay otro grupo que son también profesionistas, Proyectia 500 años. Y después el Ayuntamiento de Veracruz, pues claro, debo de entender como autoridad, también integró una coordinación de eventos. Y yo me pregunto, pues esto nos genera confusión a los ciudadanos comunes. Y decimos, pues, ¿a qué voy? ¿A dónde voy? ¿Que hay un evento aquí, hay un evento acá? ¿Por qué no integrarnos? ¿Por qué hacer toda esta, excisión social, podría yo decir? ¿O qué opinas? Sí, completamente de acuerdo. Yo, para mí hubiera sido, porque amigos que viven en el extranjero, a inicios de año, por ejemplo, febrero, que estaban, oye, ¿hay algún programa de actividades, sobre todo en enero, y otros de la Ciudad de México? De que si no había un programa de actividades, porque querían ver si podían venir a hacer un espacio en su agenda y qué eventos había. Pero le digo, pues desafortunadamente a la fecha no han dado a conocer ningún evento, no han dado a conocer, digamos, una cartelera, un programa de actividades. No, era enero y febrero y nada. Marzo y nada, hasta ya casi finales de marzo fue cuando se empezó a decir de que, bueno, que había estos programas, que había esto, que había el otro, pero no, hasta que lo anunciaron ya casi la última semana de marzo. Y es algo muy, muy lamentable, muy penoso, porque, por ejemplo, La Habana va a cumplir 500 años de fundada. Tienen más de 2 años de estar organizando el amplio programa de actividades académicas, como dijéramos, pues no espectáculos, sino, ¿qué palabra quedaría bien ahí? Bueno, pues, culturales, sí, interesantes, festivales, claro. Bueno, hasta la Bienal de La Habana en este año coincide como preparativo de los festejos de los 500 años de La Habana. Bien. Hay una visita acaba de pasar una visita de Príncipe Carlos y su esposa, hicieron un recorrido por La Habana. Todo esto es como preámbulo del gran festejo que va a haber en los 500 años de La Habana, preparado con anticipación por un grupo de intelectuales, de gobierno, de artistas, de todo lo que tú quieras. Hay un programa y es espectacular. ¿Por qué no en Veracruz? Es lo que nos cuestionamos. A ver, Porfirio Castro, tú Mira, has estado trabajando en algunas dependencias, Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el IBEC a través del Centro Veracruzano de las Artes. Con este conocimiento, a ver, comenta, yo la verdad no termino de entender por qué un grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo, y no trabajar todos integrados. Sí, a lo mejor pones el dedo en la llaga, como dirían por ahí. Durante años es muy difícil, no se ha podido lograr una verdadera cohesión, ni siquiera existe una cartelera cultural y artística única, en donde tú entres y digas, esto es lo que está pasando, ya no hablemos del estado de Veracruz, esto es lo que está pasando en Veracruz y Boca del Río, de todas las actividades culturales y artísticas. Ahora imagínate en términos de una conmemoración con distintos actores. Primero, hay gente que se queja de que no hay recursos. De hecho, vi por ahí que una diputada federal decía, es que el gobierno federal no asignó más que $1 millón. Bueno, sí, es cierto, no lo voy a mentir. Pero ¿qué pasa? Era una conmemoración que no era cualquier cosa, que le tuvieron que haber dado un tratamiento diferente, claro, que se tuvo que haber consolidado un grupo en donde estuvieran los distintos actores sociales, pero también las autoridades, que desde el gobierno federal anterior, desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, que se fue, con el gobernador anterior, con el alcalde, que salió, que en este caso fue Ramón Po. Entonces,
Desde ahí se tuvieron que haber acercado a la Secretaría Federal de Cultura, a la Secretaría de Turismo y por ende a la Cámara de Diputados y a los senadores para que se dejaran recursos etiquetados y aunque terminara ese periodo de gobierno ya estuvieran blindados y etiquetados para la aplicación prácticamente en este periodo. De hecho, ni siquiera hubo recursos para restaurar, por ejemplo, el antiguo Colegio de la Compañía de Jesús, que es un inmueble de un alto valor histórico, porque ahí se educó Francisco Javier Clavijero, que es el máximo historiador que hubo en el periodo novohispano. Bueno, eso es en términos a los recursos. Ahora, por un lado, el ayuntamiento presenta su cartelera, y como bien lo dijo Emilio, los entiendo, porque a final de cuentas el cabildo lo representa el ayuntamiento actual, para bien o para mal. Entonces, pues ellos están organizando en la medida de los recursos que tienen su conmemoración y son los primeros que dieron a conocer su programa en el mes de marzo. Sí. También eso me parece que fue muy tardío, porque lo mismo que le sucedió a Emilio me sucedió a mí con amigos que viven en México o en el extranjero, que me pedían el programa. Un amigo, por ejemplo, no voy a decir la televisora, de una televisora norteamericana, que él como veracruzano quería ir promoviendo los eventos que había. Le digo, es que ni siquiera yo sé qué eventos hay. Ahora, tanto por la parte de gobierno federal como de gobierno estatal no se ha presentado absolutamente ningún programa. Lo único que se sabe es que el IBEC va a inaugurar una exposición la siguiente semana, pero fuera de eso ni siquiera el Instituto Veracruzano de la Cultura ha dicho, este es mi programa de actividades. Ahora, la Fundación de los 500 años se sabe que tienen un sinfín de eventos. ¿Cuáles? Lo saben ellos, porque tampoco los han dado a conocer, y que debemos de señalar que es el grupo que desde la sociedad civil empezó a trabajar y organizarse por lo menos entre 2 y 3 años atrás. Sí. Bueno, ni siquiera ellos han presentado su proyecto. Entonces, ¿qué pasa? La gente está ávida de información, pero no hay. Lo único que existe es lo que presentó ya el ayuntamiento y esfuerzos independientes que de repente han salido de o algunas librerías, o de repente que la UNAM vino a hacer un evento académico de varios días y con varias actividades en la Universidad Cristóbal Colón. De repente también tenemos el CIESAS, que va a estar en esta librería Mar Adentro, y así como hechos aislados, el INA, que a final de cuentas el INA también, que va a tener unas actividades de 2 días en el Centro Veracruzano de las Artes, si no me equivoco es jueves y viernes. Sí. Pero ¿qué pasa? Todos son hechos individuales, aislados, sin mayor repercusión. Sí. Entonces, si tú quieres saber como todo ese abanico de actividades, como para hacer tu agenda y decir, mira, me interesa esto este día, al siguiente día o a la siguiente semana, no hay dónde. Tienes que andar cazando la información, porque ni siquiera todo está en el internet. Entonces, ¿qué implica? Que vas como encontrando algo, porque de repente hace rato me invitaron a mí esto y ya lo empecé a repartir, a Emilio se entera de otra cosa y así, pero ni siquiera los que estamos en el medio tenemos conocimiento de qué va a haber, salvo lo que anunció el ayuntamiento. Sí, y por ejemplo, el próximo jueves en la Ciudad de México se presenta una exposición en la legislatura y se presenta un libro de Nacidas con la Luna de Plata, estará la Orquesta Sinfónica Daniel Ayala, pero bueno, ¿y por qué no sabemos los demás veracruzanos de todo eso? Y mira, este evento estaba plasmado para ser a inicios de abril. ¿Sí? Por algunas situaciones que sucedieron al interior del Congreso, deciden posponerlo. Sí. Pero no toda la gente se enteró de que lo pospusieron y no toda la gente conoce el programa. Entonces, por ejemplo, amigos de la Ciudad de México, yo vivía ya varios años, me dicen, oye, ¿qué va a haber que sea aquí en la ciudad? Entonces, de repente, yo no sé si es un evento abierto, porque digo, ¿qué tal si los invito y quedo mal de que no los dejen entrar y después me reclaman de que era un evento cerrado? Claro. Entonces, también esa parte de saber qué es público y qué es restringido para ciertas personas tampoco queda claro. ¿Sí? A estas alturas que estamos prácticamente, hoy es 9 y prácticamente el 22 de abril lo tenemos a la vuelta de la esquina. Llegó, yo pregunté sobre, por ejemplo, que me interesaba ir a la ceremonia en
en el fuerte de Santiago, en San Juan de Ulúa, lo que iba a ser la sesión de Cabildo, pero me dijeron que era nada más con invitación. Sí. Hasta allá. Y con invitación, pero no sabes a quiénes. Ajá. Porque, por ejemplo, y perdón que lo diga, nosotros estamos en este medio. Sí. Dinamizamos el desarrollo cultural y artístico de la región y a esta fecha ni siquiera No nosotros sabemos. nos han convocado. Sí. Los conciertos que van a haber en la Macroplaza también dicen que es acceso gratuito, pero una parte, como siempre, va a estar para invitados nada más. Sí. Entonces hay que llevar invitación para el concierto conmemorando. ¿Quién está integrando esa lista? ¿Cómo se ¿Cómo? está haciendo? ¿Quiénes Se van a echan la estar en esa pelota, lista? o se echan, yo pregunté Es como se entrar echaron a la la pelota. dimensión desconocida. Con esta perspectiva, ¿qué podremos augurar? ¿Que serán unos festejos o una conmemoración de no, Lucida? mira, yo creo que va a ser una conmemoración, pero no de lo que se merece Veracruz. Claro, Va a ser absolutamente como de acuerdo un contigo. festejo más, digamos, entre comillas, ¿no? Como para cumplir con el programa como y que, con bueno, la fecha. Pero ni van a yo hubiera estar esperado. todos, y yo sí creo que va a estar algo deslucido, porque cuando no hay un orden y una estructura, y cuando no hay una cohesión en todos los actores sociales, sean de instituciones públicas, privadas o desde la sociedad civil, ¿cómo puedes garantizar que todos están reflejados ahí, que verdaderamente es un evento incluyente? Sí, hay grupos que se sienten apartados, ¿no? Que se sienten Mira, desde restringidos. hay los que se sienten con la patente de corso para decir nosotros somos los que organizamos, como los que están en el otro extremo y se sienten excluidos. Desplazados. Entonces desde ahí ya tenemos un problema. Sí. Sí, porque, mira, yo recuerdo cuando comencé a trabajar, siempre nos decían, cuando tú expreses la idea, y aquí se puede aplicar a la autoridad, lo importante es que se enteren tanto el más letrado de los veracruzanos como aquellos habitantes de la colonia más recóndita. Mira, del el mismo ciudadano de municipio. a pie, Claro. que es parte de ese ayuntamiento que Por conmemora, supuesto. porque recordemos que hay una ley que en un artículo expresa que el acceso a la cultura debe ser para todos, Claro. no para una pequeña élite. Así es. Y te das cuenta que en la práctica eso no sucede, que sigue habiendo estos grupos de élite para los que se preparan los eventos, y de repente en la periferia creo que solamente el ayuntamiento de Veracruz es quien está trabajando un programa, porque puedo decir que ya lo vi, para ir a hacer una serie de actividades a estas colonias, como el Predio, como la Pochota, como la Loma, y me dio mucho gusto porque Claro. eso sí es mirar a todos, desde el que vive en un fraccionamiento hasta el que difícilmente va a venir hacia la cabecera municipal. Pues por la misma situación Claro. económica. Pues ojalá y no sea un bailecito, o sea, chunchaca nada más, no, o sea, ojalá que llevaran otras cosas más, una exposición de fotógrafos, una exposición de pintura, no sé, cuestiones de teatro, hay muchos grupos de teatro en Veracruz, hay muchos talleres de lectura, también eso se debería de ampliar, en esos talleres de lectura, llevarlos a las colonias y presentar libros de escritores veracruzanos. Esta siempre fue mi propuesta, pero bueno, aprovecho Sí, claro, para comercial. presentación de este maravilloso libro, Crónicas del Puerto de Veracruz, escrito a 4 manos. Por primera vez se imprimió en 1986 José Emilio Pacheco y Fernando Benítez, dos íconos de la cultura en nuestro país, dos escritores súper reconocidos. Fernando Benítez, bueno, ¿qué les ¿Dónde puedo lo decir? adquiriste? Este lo compré en la feria del Palacio de Minería de la Ciudad de México, lo presentaron hace unas semanas, Sí, y tuve pues, la en oportunidad, en febrero estuve allá, y ahora resulta que me entero, ahora fui a la feria del libro de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, y me entero, me dice Edgar Valencia, el titular de la editorial de la Universidad Veracruzana, que se presenta este sábado a las 7 de la noche, ahí en las instalaciones del Gimnasio Omega, en la capital del estado, a las 7 de la noche. ¿Saben quiénes vienen? Pues nada menos que la hija de José Emilio Pacheco, Laura Emilia Pacheco, que es una editora y escritora también, y la gran periodista Cristina Pacheco, esposa de José Emilio Pacheco. O sea, las dos... Mi familia está en pleno. Sí, las dos vienen aquí a presentar este bien. libro a la ciudad de Jalapa.
están en trámites para posteriormente presentarlo aquí en el puerto de Veracruz. Laura Emilia, yo platiqué con ella y está encantadísima de venir al puerto, al igual que Cristina. Nada más tienen que ver su agenda lo querían presentar también aquí en el puerto en este mes de abril, pero tienen su agenda cargada, entonces ya no será se posible. va posteriormente, pero no dejen de ir, la entrada es gratuita, sábado a las 7 de la noche. No me acuerdo en qué, bueno, ahí les van a decir en dónde es la presentación, porque están en unos como cubículos, pero grandes. Dentro de la feria, del sí, libro universitario de la pero feria. es el 7 a las Sábado. 7 de la noche, este sábado que viene, Cristina y Laura Emilio Pacheco presentando este libro que se vuelve a editar. Les decía yo que en 1986 fue editado por el gobierno del estado y ahora lo reedita la universidad aprovechando estos conmemoración de los 500 años. Correcto. A un precio accesible, 120 pesos. Bueno, hay que ir a la presentación. Casi gratuito, vaya. Correcto. Ya Sí. después de esta emoción del libro, la verdad es que vale la pena. Sí, es una joya, una joya. Escribieron los dos una crónica divertida, una crónica con muchas anécdotas y bueno. Y que debiera verlo. de ser un texto de Textos consulta. eso es lo que decíamos de las para- primarias, se deberían de dar a todos Exactamente, los los niños. niños. Es un libro hermosísimo. Por eso es que no sabemos qué es lo que sucede y por eso esta confusión, porque no tenemos una base Y fundamental. yo pienso que ahí mismo la Universidad Veracruzana debió haberlo esto cacaraqueado. Claro, o más. sea, Pero bueno, vamos a otra pausa. Regresamos aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio Cambiodigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Teleradio Cambio Digital y la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos en la ciudad y puerto de Veracruz abren un espacio para todas las personas que sienten que tienen un problema con su forma de beber. Escucha las experiencias de quienes han dejado de sufrir. Todos los viernes a las 3:30 de la tarde. Un nuevo año. Agradecemos que continúe aquí con nosotros en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada, en este programa Pluralidades, en la charla con Porfirio Castro Cruz y Emilio Cuevas Tejeda. Bueno, pues vamos a recibir finalmente una serie de posiblemente visitantes que se enteren pues de otros municipios de la entidad, e incluso otras ciudades, porque hay gente que, por ejemplo, en Puebla, por la cercanía a Tabasco y algunos otros espacios, pero ¿cómo van a ver nuestra ciudad de Veracruz? Observamos callejones sucios, calles muy deterioradas. Se habló de una restauración del centro histórico en la administración pasada, pero solo vimos unas cuantas palmeras, una tendida de cemento de colores
y lamentablemente hay banquetas, alumbrado deficiente. ¿Cómo lo observas tú, Porfirio? Mira, Tú a que vives por colación, ahí casi. hace un año, precisamente en los 499 años del ayuntamiento, publiqué un ensayo que se llama La ciudad del abandono y el abandono de la ciudad. Entonces, ya sabes, como todo, hay gente que me dijo que bien, pero otros que me criticaron. Y la intención era eso, mostrar que desgraciadamente el hecho de que las nuevas generaciones van creciendo sin identidad y sin un sentido de pertenencia con respecto a esta ciudad de Veracruz, ¿qué implica? La gente ha migrado, la mayoría quiere vivir hacia el sur, lo más al sur, algunos o en los límites de Veracruz con Boca del Río y algunos ni siquiera en Boca del Río, irse a los límites de Alvarado con Boca del Río. Entonces, ¿qué pasa? El que no se haya fomentado o no se haya trabajado en recuperar la identidad y el sentido de pertenencia, pues implica la gente no conoce el bagaje histórico que precede el lugar donde nacieron, no lo valora. Entonces esto ha hecho que si tumban un edificio antiguo o histórico, no le tienen amor, no tienen interés sobre ese patrimonio. Ahora, otro factor que ha incidido, y esto te lo digo, porque, por ejemplo, yo estoy a punto de en unas semanas mudarme hacia lo que sería el primer cuadro de la ciudad, el llamado centro histórico. Para encontrar un departamento en donde vivir que tenga las condiciones, llevo casi un año. Lo poco que hay rescatado y en condiciones aceptables está destinado a un uso de suelo comercial, sobre todo oficinas. Entonces tú ves el edificio bonito, bien, pero son oficinas, no hay casi casa, habitación. Entonces lo que se tienen que orientar los programas, me parece muy bueno lo que hizo el Ayuntamiento de Veracruz hace unos meses, que anunció una serie de estímulos fiscales para quienes destinen recursos para recuperar inmuebles antiguos en este perímetro A o B del centro histórico. Pero se tiene que invertir en casa habitación, generar espacios departamentales o casas en donde la gente llegue y regrese a vivir al centro histórico, como lo hicieron en la Ciudad de México. Si no lo hacen, va a seguir siendo un centro histórico que a tal hora en que cierran los comercios o la administración pública que se encuentra en el lugar, se queda abandonado, porque es muy poca la población que vive en el lugar y que generalmente llega a su espacio donde habitan y ya no salen. Entonces tú caminas 9, 10 de la noche y las calles se pueden ver, te puedes parar a media calle y ver vacía 5 o 6 cuadras adelante. Y oscuras. Y eso genera inseguridad. Entonces se tiene que implementar un programa de recuperación para vivienda de gente, sean gente como nosotros, que a lo mejor nos queremos mudar al centro, o de extranjeros o nacionales que de repente a lo mejor ya cumplieron su etapa laboral y de repente dicen, ¿por qué no irnos a vivir a Veracruz? Pero si esa gente se quiere venir a vivir al centro histórico, no hay donde puedan rentar o comprar. Entonces, por ahí sé que hay una asociación inmobiliaria que ha estado haciendo esfuerzos con el ayuntamiento a través de la Dirección de Obras Públicas, donde está el arquitecto Campa, precisamente para tratar de ver en qué espacios se puede generar vivienda, porque solamente así se le va a devolver la vida al centro histórico. Sí, hay que hacerlo sustentable, no, o sea, todo el mundo quiere a opinar y decir que, bueno, hay que rescatar el centro histórico de la ciudad de Veracruz, pero bueno, lo que queda. Claro. Lo que queda. Una aclaratoria. Lo que queda de los 600 y pico edificios que había, creo que ni el 10%. Eida Rodríguez Prampolini, una gran académica, historiadora, investigadora, decía que el centro histórico de Veracruz parecía que había sido bombardeado. Y parece que sigue igual, ¿no? Sí, pese a que tiene más de una década que dijo ella esta expresión. Pareciera, tú viajas mucho, conoces Puebla, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, sí, casi donde hay centros históricos. No, en el mundo como de verdad, yo digo, no tenemos centro histórico. Hace uno corajes y siempre, pues es muy débil el puerto y que ir al puerto y entonces haces comparaciones y tú dices, vas a Puebla, ¿y por qué no? Bueno, poblaciones pequeñitas de los llamados pueblos mágicos, los centros históricos están en mejores, bueno, no, ni decir, creo que todos están en mejores condiciones que ya te vas
vas a Zacatecas, no, ni comparar esto, no. Aguascalientes, que es una También. entidad pequeña, pero qué hermoso centro Todo, histórico. sí, está todo conservado, o sea, y a mí mi ejemplo es Puebla, Mérida, Campeche, Dios mío, Campeche, precioso. ¿Por qué no conservamos la muralla como lo conservó Cartagena de Indias o lo conservó Campeche? Entonces dicen, ¿por qué en Veracruz, no? Bueno, pero son cosas que ya pasaron, no lo podemos remediar, pero hay que hacerlo sustentable, los espacios públicos también hay que respetarlos, hay que guardarlos, no tienen nada que hacer los vendedores de cosas Absolutamente. en el porque Zócalo de la ciudad de Veracruz. aparte, Es ni que siquiera es artesanía, ya no hablemos de la ciudad, no del es estado de artesanía. Veracruz. Nada. Generalmente o son artesanías de Chiapas, lo que es artesanía, Sí. y lo que pareciera de Veracruz son productos mal llamados fake, porque ¿qué Chinos. pasa? Son réplicas chinas que vienen de Taiwán Sí. o que vienen de la parte de Asia y que son reproducciones de pésima calidad que ni siquiera tienen un valor Y original. lo paradójico que, por ejemplo, bueno, en Chiapas, tú vas al centro histórico, vas al Zócalo, donde está un kiosco, ahí en Chiapas, no hay vendedores ambulantes. O sea, de fijos, no son vendedores ambulantes, son fijos, porque como las carretas que están aquí son fijas. Y Ahora ahí mira, están. me parece interesante, por ejemplo, este proyecto que hicieron de intervención del Zócalo. Sí. Tú te parabas antes en algún punto y no podías ver el otro por esa mal llamada fuente, área de eventos cívicos Sí. y camerinos, que era un Sí. desastre. Entonces el hecho de haber botado eso y bajarle los niveles, tú ahora caminas y ves el otro extremo. Claro. Ves las personas que vienen del otro lado. Ahora, los vendedores los reubicaron hacia los extremos. Sí. ¿Qué implica? Que si te paras sobre el lado de la Avenida Independencia, ya puedes ver la fachada del Cabildo, que es iluminada. Sí. Pero yo creo que los vendedores No no deben de deben estar estar ahí. ahí. Mira, prefiero Esta es mil una veces imagen que los muevan de la plaza a la de Plaza Veracruz. Obregón. En Sí, esta imagen entonces se ve limpio el Zócalo, se ve limpio, o sea, no hay nunca había habido Y vendedores sí ambulantes, creo que se jamás, tiene que aquí hay regular varias. lo que esos vendedores ambulantes, los bienes que comercian. Claro. No permitir que vendan estas cosas de imitación que se hacen en Asia, pero tampoco, van a vender sus blusas de Chiapas, pero también Veracruz es rico en indumentaria. Por supuesto, toda la zona de la Huasteca, Claro, la zona por olmeca, supuesto. que son Papantla, los Papantla. bordados Ahora, preciosos. Venden estos sombreros que se hacen en serie. ¿Por qué no vender algo de palma? Claro. Que es algo que se ha trabajado desde Pero culturas no en el ancestrales. Zócalo, a un lugar, buscarles un lugar, pero Claro. no. Pues en ya el estaba Zócalo. esta área donde le decían que el cajón. Sí. Y bueno, ¿por qué no Pero ¿qué pasa? Se trasladarlos? multiplican. Sí. Y son familias, entonces se van dividiendo y se van apropiando del espacio público. Entonces tú ves que el que está en tal placita es pariente el que esté en el Zócalo, con el que esté Sí. en el malecón, con el que está metido en el cajón. Son comerciantes irregulares que no le están pagando todos los impuestos que marca la ley que tendrían que pagar por una actividad comercial. Entonces dices, tiene que haber un censo real, saber verdaderamente quiénes son, qué es lo que están vendiendo, y yo creo que el alcalde le toca entrarle y poner orden, Sí. porque es su ayuntamiento y él es la cabeza del ayuntamiento. Así es, esto sí debe de tomarse muy en consideración, el comercio organizado también, y la población civil debemos de decir, ya basta de este desorden en el centro Sí, histórico. claro, La mayoría porque de los- mira, aparte ni siquiera limpian los espacios donde están. A mí me ha tocado ver que botan una cubeta de agua porque lavan las frutas, pasa la gente y afortunadamente no me ha tocado ver un accidente. Pero, oye, si estás haciendo eso, mantienes limpio y decoroso el espacio donde estás vendiendo. Que la gente que pase digas, oye, mira, son vendedores informales, pero qué limpio tienen el lugar, qué bien se están conduciendo. No, tienen muchas veces Sí. convertido en un muladar el sitio Zócalo. donde tienen instalados y el área sus donde puestos. estén, sí. Y yo Claro. insisto, no debe de haber vendedores No. ambulantes en los zócalos, lo que he visto en mi Absolutamente. experiencia, no tan solo en el país, en otras partes. Lo único que se quedan son los boleros.
Sí. Sí. En todos, o sea, hay Ahora, una mira, coincidencia en esto por y los ejemplo, vendedores de globos. Las imágenes antiguas que tenemos, de repente alguien está vendiendo dulces, los tiene en su bandeja al aire libre, les cae el polvo, les cae hasta heces de palomas que andan en el ambiente. Entonces, ¿por qué no miramos hacia esas fotos antiguas que estaba el vendedor con su vitrinita de cristal? Ok, a ver, vas a vender en el perímetro del centro histórico, tus dulces por higiene, por identidad, ahora tienen que venir así, y los uniformes, que vayan vestidos de una manera pulcra. Cambiaría totalmente la y imagen. das una imagen de un turismo, de una ciudad limpia, de una ciudad ordenada, de una ciudad que mira con cara a este siglo XXI que estamos viviendo. Mira, prueba de ello es el municipio de Orizaba, la ciudad de Orizaba, que también retiró todos los... Y dices, en tan poquitos años, porque ni siquiera es una década, yo diría en 5 o 6 años, y lograron una reconversión en donde ahora es una ciudad digna, y más que centro histórico, yo diría zonas de monumentos históricos ordenadas, limpias, que te da gusto recorrer. Centro de patrimonio, es un patrimonio. Mira Córdoba, Córdoba es pequeñitito, la parte que recorres de la zona de monumentos, pero dices, la catedral es espectacularmente iluminada, el parque con una limpieza impecable, los portales ordenados, te sientas a comer y no llegan 30 vendedores que no puedes ni siquiera tomarte una bebida. Claro. Y aquí, aunado todo eso, son los olores de los drenajes. Claro, porque en los proyectos mal llamados de rescate o intervención, yo creo que lo primero que tendrían que cambiar es toda la red hidráulica del centro histórico. Son drenajes que vienen por lo menos de 50 años. Yo creo que más. Ya confíen, sí, porque creo que son de los 50, 60. Algunas partes son los de Pearson. Sí, claro. En Zaragoza, sobre todo. ¿Qué indica? Eso ya cumplió su tiempo de vida. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo el diámetro que tenían esos drenajes para la población a la carga que ahora tienen que desalojar. Entonces yo creo que lo primero que tendrían que pensar es en hacer un gran proyecto y a la par, cambias toda la red hidráulica, pero también metes el cableado subterráneo, que toda la parte del centro histórico no haya un solo cable que cruce de un lado a otro. Ni teléfono, ni comisión, nada, ni el alumbrado público. Ni eso. Es terrible ver. Y sí digo, es una chambototota para el ayuntamiento, pero bueno, ahí pueden generar una diferencia en positivo y para el bien de la ciudad y de este primer cuadro. Claro. Una conclusión, Emilio. Pues hay que rescatar a Veracruz entre todos, o sea, no nada más desde las autoridades. Tenemos que colaborar. Todos, desde el señor que volea los zapatos hasta quien está al frente de nuestra administración. Y yo sí lamento, a mí me hubiera gustado una celebración digna de lo que es Veracruz, de lo que representa Veracruz, no tan solo para nosotros los mexicanos o los veracruzanos, sino incluso para la historia. Claro. Del continente y del otro lado, pues muy importante lo que Veracruz aportó hacia el otro lado también, y desde estas tierras, de lo que es México, aportó a otras culturas allende las fronteras y allende el mar. Entonces sí me hubiera gustado una celebración muy por encima de lo que se está Creo que Veracruz celebrando. Lo merece y lamentablemente se fue de las manos. Sí. Entonces, lamentablemente así ya no hay tiempo para... Violeta, antes de despedirnos, yo quiero recomendar, ¿sí? Traía yo más libros, pero se me quedaron unos y ya dije, ya son muchos. Intramuros sobre Veracruz. Está enclavada esta historia aquí en el barrio de La Huaca. Es de Luis Arturo Ramos, un espléndido escritor originario de Minatitlán, maestro emérito de la Universidad en El Paso, Texas, y desde allá, él desde su trinchera también siempre está sobre la cultura mexicana, la literatura mexicana. Este es del 83, este libro fue... Este es un español que recorrió Veracruz y escribe sobre Veracruz, Portales de Múcara, una biografía del puerto de Veracruz. Que no les espante esto, está grueso, pero tiene una tipografía muy legible. Está espléndido. Al igual que otro libro de Tierra Adentro, Mar Afuera, del maestro Antonio García de León, la historia de Veracruz, escrita en una forma tan agradable, tan admirable, de Antonio García de León, un maestro antropólogo. Tierra Adentro, Mar Afuera, es igual, casi un volumen. Estuvo considerado en un verano hace como 4 o 5 años el mejor libro del año,
por una asociación que se encarga de esto de verificar de extranjera, o sea, no tan solo aquí del país. Bien. Dijeron que era el mejor libro que se había publicado y orgullosamente un veracruzano y sobre Veracruz. Y bueno, que les recomiendo, ya nos dijiste que para ya el les sábado. dije, el sábado a las 7 de la noche, Correcto. allá en la Feria del Libro de Jalapa. Y ya nada más nos resta que nos invites. Pues mira, yo invitarlos a que aprovechen esta exposición de la Administración Portuaria Perfecto. Integral, que está en el Hospital de San Carlos, que es gratuita Cerdán y que sobre todo tiene este beneficio para Claro. los estudiantes, que está en Cerdán, entre Hidalgo y Madero. También otra exposición que vale mucho la pena de fotografía antigua, inédita, que está en el Museo de la Ciudad y que es una colaboración o una propuesta de la Asociación Civil de Veracruz a través del tiempo con el apoyo del ayuntamiento. De la También doctora está- Pilar Ferreira. Claro, Tienen que es verla maravillosa. esa Y exposición. finalmente, este congreso internacional que se titula 500 años de la conquista, irrupción española y guerra mesoamericana, que va a estar este sábado y domingo desde las 10 de la mañana en la librería Mar Adentro, en donde vienen investigadores nacionales y extranjeros de un además es nivel gratuito. maravilloso. Gratuito. Y es entrada libre. Y Bien. bueno, y ya vamos a decir algo de que, bueno, pues de lo que logró estos organizadores aquí, es del billete de lotería. Hay un billete ya de lotería de Que tiene la efigie, la imagen de San Juan de San Ulúa. Juan de Ulúa, así ya Sí. está. Se va a emitir una moneda de 20 pesos. Sí, Ya lo han- sí, sí. Creo que eso lo iban a Oye, presentar en México. Sí, claro. Y finalmente te quiero comprometer, dentro de unas semanas va a estar listo un libro que estoy trabajando que se llama El puerto en la vida de Veracruz, una historia compartida, en donde participan Judy Hernández Aranda, Sara Sanz, Gemma Lozano, la arquitecta Concepción Díaz Cházaro, Gaby Pulido, mujeres y que historiadoras. podamos presentarlo Con aquí gusto, para con todo el gusto, auditorio. Con gusto, hay un espacio, con gusto. Gracias a Porfirio Castro Cruz por toda esta serie de conceptos y, bueno, puntos de vista, al igual que Emilio Cuevas Tejeda, dos hombres se han dedicado a la cultura, a la historia, a la promotoría cultural. Un privilegio que estén aquí con nosotros en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada. La cita el próximo miércoles aquí en Pluralidades. Muchas gracias. Gracias, Violeta. A ti. Gracias. Saludos. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.